¿Qué tal, apreciadas y apreciados maestrantes? Estamos en esta segunda semana de trabajo, la cual corresponde a algunas temáticas importantes, como lo cual, lo que es la evaluación del aprendizaje en el aula, como ha sido a lo largo del tiempo, desde qué primeros momentos se ha dado. También corresponde a hacer un poquito de mayor énfasis entre lo que es la evaluación formativa y la evaluación sumativa y lo que son las evaluaciones externas en nuestro país. Ok, bueno, iniciaremos con este primer apartado de lo que es la evaluación del aprendizaje en el aula. Esto ha tenido pues un panorama histórico a lo largo del tiempo. Tal pareciera que la evaluación es un tema relativamente reciente, sin embargo en la aplicación misma, para aplicarse netamente en lo que es una situación áulica, bueno, pues sí ya tiene bastante tiempo, ¿no? Esta evaluación prácticamente se ha desarrollado en las distintas culturas que conocemos desde hace miles de años, ¿no? En lo particular o en lo que concierne a este contexto educativo, podemos encontrar desde la época antigua, ¿no? Por ejemplo, en ese sentido podemos encontrar los primeros indicios que se utilizaron diversos procedimientos de instructivos y que estos eran prácticamente basados en algunos referentes que se tenían con una intención muy específica. ¿Cuál? Pues evaluar las capacidades de las personas. Qué tan aptos o qué tan capaces somos de realizar cierta actividad o cierta acción en relación con los demás, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí un autor también importante que se ha destacado por sus diversos estudios en el ámbito de la evaluación, que es Abagnano, y él nos cita que hay algunos procedimientos, o son los primeros procedimientos que se han podido documentar y que estos fueron usados en China, ¿no? Y bueno, en la temporalidad estamos hablando que es entre el año 3000 y 2000 antes de Cristo, o sea que ya tenemos pues bastantes años y que bueno, esta situación de los procedimientos que utilizaban en este país, en esa cultura, pues prácticamente era para la selección de sus funcionarios. No cualquiera puede ocupar un cargo en ese país y bueno, pues desde esos entonces se han tenido mucho cuidado en elegirlos, ¿no? En quienes van a desempeñar ciertas funciones. Entonces, desde ahí se tiene el dato, nos cita este autor, que se ubican estos primeros procedimientos, ¿no? Posteriormente ya nos ubicamos en cuanto a la temporalidad, por ejemplo, de la Edad Media. Se empiezan a fundar las primeras universidades en esa época. Y ahí, bueno, pues cómo se evaluaba a los estudiantes, ¿no? Ahí esta se llevaba a cabo durante su preparación y se realizaban diversos registros de estas reacciones que tenía el estudiantado ante un auditorio. Ellos los ponían a disertar ahí una temática en un público y bueno, ellos tenían ya el diseño de un instrumento en el cual iban captando esta información, ¿no? Cómo se desempeña, tiene seguridad, tiene timidez, domina el tema de lo que está hablando, tiene la capacidad de solventar los imprevistos que puedan surgir en ese sentido. Ajá. Pero esto obviamente tenía que ver con un respectivo sustento, con una actividad que se le encomendaba y era prácticamente la lectura de un documento, ¿no? Regularmente en esos entonces, por la cuestión cultural y de contexto, era una situación de índole religioso, ¿no? Y bueno, ya estaba el documento, ¿no? Vamos a citar, por ejemplo, la Biblia. Ellos leían la Biblia y bueno, a partir de la lectura tú vas a tratar de convencer o de exponer prácticamente esa información y obviamente vas a tener que recibir preguntas hacia esa situación que tú habías planteado con antelación, ¿no? Entonces, por ejemplo, los 10 mandamientos, ¿por qué son 10? Digo, estamos en una situación hipotética, pero a final de cuentas era lo que
era meritorio de evaluación en ese registro que llevaban, ¿no? Si el alumnado era capaz de responder esos cuestionamientos con tranquilidad, obviamente tenía un mayor puntaje. Si los resolvía, pero con alguna situación de duda, bueno, pues tenía menor puntaje. Si tenía mayor ambigüedad o de plano si no podía solventar dichos cuestionamientos, ¿no? Esa es la forma en que se va modificando, va teniendo en cuenta la práctica de la evaluación, ¿sí? Esta se toma en cuenta también como parte de cierre de distintos cursos, ¿no? En estas universidades se había instituido, se habían habilitado la parte de los exámenes, pero de corte oral, ¿no? De igual forma, con una característica muy formal, y ahí, bueno, pues se aplicaba, al igual que lo que planteábamos hace un momento, de una situación abierta, ¿no? Con una situación de público, y que esa asistencia de distintas personalidades, bueno, pues era prácticamente el visto bueno, ¿no? De la parte del profesorado, y prácticamente ese público asistente pues era prácticamente un tribunal que tenía especialidad en esa área que habían sido formados los alumnos, ¿no? Ya avanzando un poco más en la época del Renacimiento, por ahí de la séptima década del año 1500, por ahí ya hay una aplicación también de algunos procedimientos de selección, ¿sí? Es decir, mediante una situación de observación primordialmente, que era lo que más común se aplicaba en esos entonces, se aplicaba una situación de examen para determinar el ingenio en cuanto a las ciencias, ¿no? Eso nos lo cita el señor Juan Huarte de San Juan. Él manifiesta precisamente que es fundamental que mediante la observación podamos identificar plenamente esa capacidad que tenía el alumnado para desempeñarse o para demostrar los conocimientos. Ya en el siglo XVIII, bueno, pues ya hay una necesidad imperante de poder comprobar esos méritos que se tenían de forma individual, ¿no? Que poco a poco se van elaborando, se van instituyendo algunas normativas sobre cómo poder utilizar un examen, sobre todo ya ahora de corte escrito, no tanto de forma oral. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos una demanda en incremento para un ingreso al sector educativo. Luego, entonces, tendrían que instaurar estos exámenes. ¿Por qué? Porque eran un filtro de poder manejar a la gente que tuviera ese conocimiento o con las mejores aptitudes para poder seguir con su preparación. Ya en el siglo XIX, pues la evaluación ya respondía a estas prácticas, pero que se determinaban bajo ciertos instrumentos en específico, ya no solamente en una situación de observación, de una situación netamente cualitativa. Ya tenemos un instrumento que nos va a permitir determinar ese conocimiento o ese avance del conocimiento que tenemos en ciertos rubros. Ya aparecen también la parte de los diplomas, ¿no? En esta parte de me estoy graduando de la universidad, me están dando mi diploma, mi documento que avala que tengo la preparación para poder desempeñarme en esa área. Y bueno, pues también se implementa o da mayor auge para una consolidación de lo que son los exámenes de comprobación, ¿no? Estos exámenes de comprobación prácticamente eran elaborados con el tinte de necesidad, de requerimiento que se tenía en cuanto a la sociedad de esa época, ¿sí? ¿Qué era lo que requería la sociedad en ese sentido para cubrir las ciertas necesidades? Bueno, a partir de ello se tomaba en cuenta para la elaboración de dichos exámenes, ¿no? Ya por ahí en la década de los 20 o de los 30, ya del siglo XX, bueno, ya se diseña una gama impresionante de test, que estos incluso se dan de forma estandarizada y que a partir de eso van a poder medir o identificar la distinta gama de destrezas que se dan en el ámbito escolarizado, ¿no? ¿Qué es lo que medimos con esos instrumentos? Bueno, pues se supone que son la inteligencia, ¿no? Y que el diseño mismo está planteado para que se pueda aplicar
con alumnos en masa, es decir, a gran cantidad. En esos ámbitos educativos, bueno, dicen, esto es muy bueno, lo tenemos con buenos ojos porque pues se puede aplicar en masa y no tenemos que estarlo haciendo de manera individualizada, ¿no? Como un instrumento netamente de observación. En este sentido, ¿quiénes eran los encargados de realizar estas pruebas, de hacer énfasis en las mismas? Indiscutiblemente el profesorado, ¿no? Ya en esa temporalidad, recordemos a un autor, Ralph Tyler, y él plantea en esa década pues una necesidad imperante de poder aplicar una evaluación, pero ya desde el punto de vista científico, ¿no? En el cual se pueda perfeccionar lo que es una situación de calidad con una situación de calidad en la educación. En este sentido, ya podremos manejarlo o conocerlo a Ralph Tyler como el padre de la evaluación educativa, ¿no? Es una persona que fue muy incisiva en esta temática, ¿sí? Ya en la década de los 60, esta evaluación pues se va a centrar netamente en lo que son los alumnos, en el rendimiento que tienen estos a partir de esa preparación. ¿Esto cómo se daba? Bueno, pues también mediante una interpretación, ¿sí? Y que esto va a depender de las decisiones o de aquellas necesidades que se estuviesen buscando en ese alumnado, ¿no? Bueno, hay algunas características fundamentales que han marcado esta temática de la evaluación. En primer término, manejamos que las 6 décadas de este siglo XX, es decir, hasta los años 60, se tuvieron de manera prioritaria un centro de atención en cuanto a estos aspectos de manera cuantificable, ¿no? Esto obviamente como parte de la herencia de lo que es el positivismo aunado con la psicometría, ¿no? Prácticamente hablar de evaluación y medición era manejarlo en una misma canasta, ¿no? En una situación de sinónimos. Sin embargo, también había una prioridad en cuanto a esos contenidos programáticos, pero con una memorización muy puntual, ¿no? La segunda, que ya se da a finales de esta década de los 70 y antes del año 2000, en este periodo se le conoce como el periodo del conductismo, ¿sí? Y ahí es fundamental la observación de este cambio de conducta de los alumnos a partir de ciertas circunstancias, de ciertas instrucciones que van a permitir precisamente esa apropiación o esa modificación de la conducta, ¿no? Ahí hay un apogeo fundamental en esta parte de diseñar objetivos tanto generales como específicos y que estos tendrían que ser de corte observable, ¿no? También hay una continuación en esta visión de la parte evaluativa fuera de un proceso, ¿no? Ya es prácticamente una suma de productos, es el final de un ciclo para poder determinar si hay una continuidad en el mismo o no. Una tercera etapa, bueno, pues ya son las primeras décadas del siglo XXI, y que en esta temática la evaluación ya experimenta una gran transformación, ¿sí? Tanto en la visión como en la acción, indiscutiblemente. Aquí ya hay mayor importancia a estos aspectos cualitativos a la par que los cuantitativos, ¿sí? Ya son una parte esencial ambos en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Se comienza a ver este cambio primordial también en lo que son las aulas, a pesar de que, bueno, pues las evaluaciones siguen teniendo un corte plenamente cuantitativo, ¿no? Sin embargo, bueno, pues se abre un camino importante en lo que es la evaluación formativa. Y bueno, en ese sentido, Daniel Stufeblin nos marca la pauta porque nos dice que para evaluar la educación en una sociedad, digamos, moderna, se deben de considerar distintos criterios y que estos deben de ser obviamente vigentes y actuales, ¿no? En este sentido, el primero de estos criterios lo ubica como las necesidades educativas, ¿sí?
Estas necesidades educativas, bueno, pues prácticamente nos van a proporcionar el poder cubrir dichas necesidades de los estudiantes, ¿no? De aquellas situaciones que se den incluso en torno a sus familias, en todos estos terrenos para una sociedad democrática. El segundo, este, el segundo criterio lo ubicamos con la equidad, el tercero la factibilidad y posteriormente la excelencia. Estos criterios que nos plantea Stufeblin, bueno, pues son primordiales para ello, ¿no? Tomando en cuenta esos criterios de Daniel Stufeblin, también se elaboraron diversas recomendaciones, ¿no? ¿Para qué? Para que estas investigaciones en el ámbito de la evaluación pudieran mejorar lo que es el sistema educativo. Y en ese sentido, dentro de estas recomendaciones encontramos que los planes de evaluación deben de llegar a una satisfacción de estos requerimientos de 4 elementos: de utilidad, factibilidad, de legitimidad y sobre todo de precisión. ¿Sí? De que la evaluación del profesorado, de las instituciones educativas, también de los programas educativos, deben de tener relación siempre con ese conjunto, primero, de deberes y de responsabilidades que tenemos en conjunto con las obligaciones profesionales e incluso institucionales, ¿no? Es decir, ¿cuál es nuestra responsabilidad, nuestra obligación? Ajá, ya sea como profesores, como institución educativa, y que a partir de eso, esta evaluación que se les realice, bueno, deba tener dicha relación fundamental. Debe haber una valoración en cuanto a los estudios evaluativos, ¿sí? Hasta qué medida tanto el profesorado como las instituciones educativas tienen la responsabilidad y sobre todo deben de rendir cuentas de este cumplimiento de sus deberes y obligaciones profesionales. Muchos sectores manifiestan que no necesariamente tendría que haber una evaluación al profesorado o incluso a las instituciones educativas. ¿Por qué no? Son quienes están aplicando, llevando a cabo determinados programas, ¿sí? Determinados lineamientos. ¿Por qué no? Son parte de un sistema. Ajá. La autoevaluación profesional. Aquí no es una evaluación, es una autoevaluación. Debemos de proporcionar a los educadores la gama de destrezas para que éstas puedan favorecer la gama de actitudes y que éstas deben ser indiscutiblemente de manera positiva lo que es la parte de la evaluación. La evaluación del contexto, es decir, tomar en cuenta las necesidades, las oportunidades o incluso las problemáticas, deben de aplicarse de manera prospectiva. Debemos ubicar las metas, debemos de ubicar esos objetivos para que a partir de ello podamos definir qué prioridades de atención. Esta evaluación de un contexto también debe de tener un manejo precisamente para determinar ese juicio de esta parte de los servicios, de esta parte de los resultados educativos, a partir de las necesidades de los estudiantes. ¿Qué necesidades tienen en un contexto marginal, en un contexto indígena, en un contexto semiurbano, urbano, etcétera? Son distintas estas necesidades y a partir de eso es necesario tomar en cuenta dichas necesidades para que podamos hablar precisamente de una evaluación eficiente en lo que es en el aula. A partir de ello, podemos manejarnos en el sentido de hacer una diferenciación entre evaluación formativa y evaluación sumativa, ¿no? Pero en ese sentido debemos retomar este aspecto fundamental de la evaluación, ¿no? ¿Qué es evaluar en ese sentido, ¿no? Ya habíamos ubicado en la semana pasada que es un proceso y que este proceso puede darse incluso de forma integral, de forma sistemática, que nos va a permitir recopilar información, ¿no? ¿Para qué vamos a recopilar esta información? Para poder conocer, para poder analizar y obviamente para poder emitir un juicio a partir de ese objeto educativo que estemos manejando de manera determinada, ¿no? ¿Como cuál puede ser? El aprendizaje de los alumnos, el desempeño del profesorado indiscutiblemente, el dominio de cierta currícula, de sus respectivas características, ¿no? La evaluación de un programa educativo puede ser de orden estatal, de orden federal, etcétera, ¿no? Incluso la gestión de las distintas instituciones, ¿no? Ya tenemos lineamientos plenamente establecidos que nos van a permitir esa fundamentación.
nos van a permitir tomar decisiones y que estas decisiones estén orientadas precisamente a mejorar, a realizar ajustes de esta acción educativa. En esta perspectiva, luego entonces, el plan de estudios de educación básica nos permite recuperar distintas aportaciones de lo que es esta evaluación educativa, ¿no? Y nos va a permitir una definición clara y concreta, ¿no?, de esta evaluación de aprendizajes de los alumnos, y la cual nos las manifiesta también como un proceso que nos permite obtener la gama de evidencias para que a partir de estas podamos elaborar los juicios respectivos y luego entonces podamos brindar retroalimentación acerca de esos logros de aprendizaje que han tenido los alumnos a lo largo de cierta formación. Por tanto, en este sentido, es una parte constitutiva de lo que es la enseñanza y del aprendizaje, ¿no? En este corte formativo nos va a permitir que estas aportaciones puedan enriquecer indiscutiblemente esta evaluación educativa, ¿no? ¿Por qué? Porque nos van a indicar lo que es el centro de esta evaluación, que a final de cuentas son los aprendizajes. No son los alumnos, sino los aprendizajes que manifiestan los alumnos. En ese sentido, lo que tendremos que evaluar es el desempeño y no a la persona misma, ¿no? En este sentido, la evaluación tendrá que dejar de ser una medida de sanción. Tienes 5, reprobado, y por ende tienes esta sanción, ¿no? Tienes que cubrir ciertos requisitos para que a la postre puedas mejorar esa situación. No, tendremos que ver el proceso, no la persona misma, ¿no? Entonces, para poder comprender este enfoque formativo netamente, este plan de estudios nos maneja diversos aspectos, ¿no? Como cuáles, que en la práctica se tiende a confundir con mucha facilidad los términos o los conceptos que también trabajamos la semana anterior, ¿no? Por ejemplo, medición, calificación o acreditación. Tal pareciera que para algunos es sinónimo, ¿no? No tenemos claras estas diferencias incluso de orden epistemológico, ¿no? Esta parte metodológica también que nos va a permitir darle este orden y sobre todo tener más claro este proceso de evaluación, ¿no? Además que la evaluación, por ser un proceso mismo que nos va a permitir obtener información y por ende tomar decisiones, nos va a demandar el manejo de distintas técnicas e instrumentos precisamente para poder recolectar esa información que nosotros queremos notar, ya sea de orden cualitativo o de orden cuantitativo, ¿sí? Pero obviamente es tener estas evidencias para que se les pueda dar seguimiento a ese aprendizaje que van teniendo los alumnos, ¿no? Esta evaluación entonces en este corte formativo nos va a permitir también tener esta mejora del aprendizaje, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a permitir regular este proceso, tanto de la enseñanza como del aprendizaje, para que podamos hacer adaptaciones y a partir de ello podamos crear las condiciones necesarias, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos cubrir las necesidades de los alumnos. Muchas veces hacemos una evaluación estandarizada y no tomamos en cuenta ni los intereses, mucho menos las capacidades de los alumnos. En este sentido, estos dos parámetros nos van a dar cuenta de que el desempeño de los chicos puede ser de diferente manera. Y entonces nosotros estamos haciendo una evaluación uniforme, cosa que no corresponde en ese sentido, ¿no? Hablando de esta evaluación formativa, pues nos va a permitir darle un seguimiento a este desarrollo del aprendizaje del alumnado y tomando en cuenta precisamente una buena parte de la observación, ¿no? Este proceso nos va a permitir determinar una gama de acciones con los alumnos para que estas propuestas de orden pedagógico sean promovidas por parte de los docentes, ¿no? Se fundamenta primordialmente esta mejora de la calidad educativa con dos razones, ¿no? Una es proporcionar información que no se había previsto y que en este sentido nos va a ayudar a mejorar. Y la segunda es que nos va a proveer de información para que ésta pueda ser comunicada a las distintas partes que estén interesadas en ello y a partir de ello también coadyuven en una mejora, ¿no?
recordemos estos momentos o tipos de evaluación. En momentos tenemos en cuanto a la inicial, a la procesual y a la final, ¿no? Esos son los 3 momentos que podemos manejar, y a partir de estos momentos se definen los tipos, ¿no? O muchas veces coinciden con los tipos, ¿no? Los tipos pueden ser diagnóstica, que podríamos compararla o que se asemeja a la parte inicial, la formativa, que es todo el proceso, y finalmente la sumativa, que en este caso sería la parte final, ¿no? La diagnóstica indiscutiblemente tiene que ser previa al desarrollo de cierto proceso para que nos permita explorar qué conocimientos tienen, qué cuentan, cuáles poseen los alumnos, y a partir de eso podamos determinar qué objetivos vamos a tratar de cubrir, qué estrategias vamos a diseñar para poner en juego todo este desarrollo. En cuanto a la evaluación formativa, bueno, pues es todo el proceso donde nos va a permitir valorar este avance en los aprendizajes y precisamente podamos mejorar lo que es tanto la enseñanza como el aprendizaje. En función de esta, es mejorar indiscutiblemente la intervención que tenemos en el papel que nosotros estemos jugando, ¿no? Realizando nuestras actividades de acuerdo a lo que tengamos establecido. Encontramos algunas modalidades de evaluación, ¿no? Y que estas pueden ser interactiva, retroactiva y proactiva. Estas son modalidades que ubican a la evaluación formativa. La interactiva, bueno, pues son la gama de evaluaciones que ocurren completamente en el proceso de enseñanza, ¿no? La retroactiva, pues son estas evaluaciones que nos van a permitir crear oportunidades de aprendizaje después de realizar cierta medición. Y la proactiva, pues son estas evaluaciones también que van a permitir hacer adaptaciones relacionadas con aquello que se va a aprender en un futuro, pero sumamente cercano, ¿no? Esta regulación interactiva entonces nos va a permitir una modalidad prácticamente por excelencia, ¿no? de lo que es la evaluación formativa. La proactiva y la retroactiva pues son como que alternativas que se pueden utilizar en cierto momento o por diversos factores, pero la principal, digamos, es la parte de regulación interactiva. En cuanto a la evaluación sumativa, bueno, pues es prácticamente un juicio de forma global al finalizar un grado, un curso, y determinar el logro de unos aprendizajes, ¿no? en los alumnos. También nos va a permitir tomar una decisión, pero prácticamente no en el proceso, sino solamente de ubicar si acredita o no acredita determinado periodo, ciclo, etcétera, ¿no? Esta evaluación sumativa no es otra cosa más que la recolección acerca de estos resultados de los alumnos, ¿sí? De cuestiones puntuales, terminadas, para que a partir de ello se pueda emitir esta parte de evaluación cuantitativa y determinar prácticamente si se acredita o no en este sentido, ¿no? La asignación de calificaciones en algunos momentos se pudiera dar como premio o como castigo, y que nos va a determinar un culmino de no motivación de los alumnos por un aprendizaje, sino prácticamente es únicamente el premio sería el 10, el castigo sería el 5, ¿no? Las prácticas de evaluación que se aplican en cuanto a esta parte de premios y castigos van a disminuir sustancialmente esta colaboración del alumnado, ¿no? Bueno, esta es la parte fundamental de lo que es la evaluación formativa y sumativa. Ya en estos rangos también de evaluación encontramos que tenemos evaluaciones externas e incluso a gran escala, ¿no? Y que estas se pueden manejar como pruebas internacionales incluso, y que algunas que podamos conocer de manera importante son, por ejemplo, las de PISA, ¿no? Elaborada por la OCDE y que se da a estudiantes de 15 años, ¿no? Por ejemplo, de la prueba PIRLS, que se da a la Asociación para la Evaluación del Rendimiento Educativo, se les aplica a los estudiantes, ¿sí? Que estuvieran en un sistema educativo, digamos, en un cuarto de educación primaria, ¿no? Las más conocidas que podemos ubicar aquí en nuestro país son PISA, por ejemplo. Antes se le llamaba enlace, ¿sí? En el nivel básico. Hoy en día se le llama la prueba Planea, que ha estado un poquito en stand-by. Pero aquí encontramos en este cuadro pues algunas pruebas que se han dado incluso de corte internacional.